Era mi turno de noche, como tantas veces antes. Recorría los pasillos grises del hospital, las luces parpadeaban y el sonido de los monitores marcaba el tiempo. Siempre había una ligera tensión en el aire, algo que no podía identificar, pero que sabía estaba ahí. Esa noche, mientras revisaba registros en el área administrativa, noté un archivo viejo. Estaba encajonado entre papeles más recientes. No aparecía en la base de datos del hospital. Con curiosidad, decidí abrirlo. En cuanto lo hice, un escalofrío recorrió mi espalda. Las páginas estaban amarillentas y las anotaciones resultaban ilegibles. Algo en ese archivo me incomodaba, pero no sabía qué. Decidí dejarlo a un lado y seguir con mi trabajo, pero las cosas solo se pusieron más extrañas. Esa noche escuché risas suaves venir del ala de psiquiatría, un área siempre cerrada. Al principio pensé que eran solo mis nervios, así que traté de ignorarlas. Pero las risas se hicieron más claras, como si tuvieran un significado. Me detuve y el nudo en mi estómago se apretó. Miré a mi alrededor. No había nadie, solo el eco de risas lejanas. Pasaron los días y la situación empeoró. Algunos pacientes empezaron a hablar de los que están atrapados. Me pregunté a quién se referían. Tenía en mis manos ese viejo archivo, y esos nombres sin registrar me atormentaban. Las luces parpadeaban, llenando mi mente de inquietud. Podía sentir que algo no estaba bien, como si el hospital estuviera vivo y me observara. En una de mis rondas me detuve frente a la puerta cerrada del ala de psiquiatría. Sentí que había algo dentro que debía ver. Mi mano temblaba al acercarse a la manija. Escuché una respiración y mi corazón latía rápidamente. Miré a mi alrededor, buscando una explicación. En ese momento solo quería salir de allí. Pude volver a la oficina, pero no podía dejar ese archivo. Decidí investigar más. Entre sus páginas encontré historias de desaparecidos, nombres que no estaban en los registros actuales. La sensación de peligro aumentaba y una voz resonó en mi mente. ¿Quiénes son los que están atrapados? Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí. Yo sabía que estaba en algo peligroso. A la siguiente noche escuché las risas nuevamente. Me dirigí hacia el ala de psiquiatría, guiada por un impulso extraño. Abrí la puerta, aunque una voz dentro de mí decía que no lo hiciera. Me encontré con un pasillo oscuro y el aire se sentía más frío. Escuché un susurro. ¡Ayúdanos! Mi corazón se detuvo. No podía dar marcha atrás. De repente, todo se sintió demasiado real. Las risas, el susurro, todo parecía un laberinto del que no podía escapar. Miré hacia atrás, buscando la salida, pero cuando me giré, estaba completamente sola en la oscuridad. Nunca supe qué había realmente en ese ala, pero supe que siempre llevaría conmigo el misterio de los que estaban atrapados. Capítulo 2. La puerta sellada. No sabía qué había sido aquella noche en el ala de psiquiatría, solo sé que había entrado estaba cerrada. Respiré hondo, sintiendo que el terror se apoderaba de mí. Fue entonces cuando el anciano extendió su mano y un profundo temor atravesó mi ser. «No te quedes, ellos vienen por ti». Un grito ahogado se asomó a mi garganta, mientras las luces comenzaron a parpadear y el eco de las risas resurgió, más fuerte que nunca. ¿En qué me había metido? Capítulo 3. El límite de la realidad. El aire en el pasillo se volvió denso, como si los gritos y risas de aquellos que había dejado atrás estuvieran colapsando sobre mí. «No te quedes», repetía la voz del anciano, pero cada palabra me anclaba más a la existencia de esa oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento no sabía si quería correr o enfrentar lo que nacía de esa penumbra. La figura del anciano parecía flotar en vez de caminar. Con cada paso que daba hacia él, el frío se intensificaba, como si los ecos de las risas intentaran envolverme. Miré de nuevo hacia la puerta, pero estaba efectivamente cerrada. Intenté empujarla, pero la madera era sólida y pesaba más que el miedo. Era un muro que contenía secretos. «¿Quiénes son ellos?», logré articular con dificultad, mientras me esforzaba por sostener la mirada del anciano.
Su rostro era una máscara de angustia, un retrato de lo que podría ser mi futuro si no escapaba. «Ellos son los que nunca se fueron», el anciano respondió, temblando. «Los atraparon aquí, en un ciclo. Buscan compañía». Su mirada se desvió a algo detrás de mí, y una sombra se movió en el rincón de mi visión. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuché el sonido, un murmullo que se transformó rápidamente en un coro de risas, como si todos los secretos del hospital hubieran decidido reírse a costa de mí. Sentí que el aliento se me escapaba. «¡Sal de aquí!», grité, y un eco retumbó a través del pasillo, pero era más un llamado al miedo que una súplica genuina. El anciano extendió su mano con desesperación. «Necesitas saberlo», insistió. «La única forma de ayudarles es enfrentándolos. No puedes quedarte en la atalaya del miedo, debes entrar». Pero la idea de entrar en lo desconocido sembró más pánico que resolución. De repente, un grupo de figuras apareció ante mí, sombras desenfrenadas que se retorcían en la oscuridad. Sus risas eran como cuchillos cortando el silencio. Sentí que se me apresaba el pecho. Intenté girar, buscando una ruta de escape, pero el anciano se interpuso entre yo y la puerta, bloqueando mi salida. «¡No!», exclamó, su voz ahora más urgente. «No pueden estudiar la locura, pero pueden liberarla. Tienes que hacerlo por ellos». Y antes de que pudiera procesar esas palabras, sentí que el suelo se movía, como si el hospital comenzara a retorcerse. La distancia entre mis deseos de escapar y la realidad se hacía más amplia. En un último intento por liberarme, empujé al anciano hacia atrás, y él cayó al suelo. Fue un lacto reflejo impulsado por el pánico. En ese momento, algo palpitante y oscuro surgió del aire, envolviendo al anciano. Las risas aumentaron, resonando en mi mente, y un alarido desgarrador brotó de sus labios, un sonido que lo decía todo. Estaba cargado con una mezcla de terror y compasión. Y antes de que pudiera decidir mi próximo movimiento, un hielo cortante recorrió al pasillo. La figura del anciano pareció desvanecerse en el aire. Miré a mi alrededor y comprendí la verdad. No estaba solo. Era demasiado tarde para escapar. Entonces, una voz familiar, suave pero profunda, me susurró desde las profundidades. «Bienvenido». Todo se oscureció. Capítulo 4. Ecos en la oscuridad. Desperté en un lugar que no reconocía. La penumbra me envolvía, mientras una sensación de pesadez se asentaba sobre mis hombros. La voz que me había recibido antes ahora parecía susurrar en el aire, como una melodía distante. Intenté parpadear, pero la oscuridad se mantenía, impenetrable. A medida que mis ojos se acostumbraban, noté que estaba en una habitación. Las paredes estaban cubiertas de manchas que parecían moverse, como si tuvieran vida propia. La luz era tenue, parpadeando con un ritmo inquietante. Recorrí la sala con la mirada, y al otro lado vi un espejo. Pero cuando me acerqué, no reflejé mi propia imagen. En cambio, vi una sala llena de sombras. Se movían, giraban, y de forma espeluznante parecían reír y llorar al mismo tiempo. Me aparté, intentando entender cómo eso era posible. En un instante, la risa se detuvo, y el silencio se volvió pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Puedes escucharlos, ¿verdad?». La voz resonó de nuevo, pero esta vez era más clara, más cerca. Me giré rápidamente, y ahí estaba el anciano, de pie ante mí, aunque su rostro lucía aún más demacrado, casi etéreo. «Están atrapados, igual que yo, igual que tú». «¿Qué quieres decir?», logré murmurar, la confusión dominando mis pensamientos. La desesperación se filtraba en cada palabra. «¿Por qué estoy aquí?». «Este es el lugar donde los límites de la realidad se desdibujan», respondió, y su voz temblaba con una mezcla de miedo y resignación. «Tienes que enfrentarte a ellos. Ellos te han llamado. No pueden salir de aquí, pero tú puedes, si te atreves». «¿Enfrentarlos? ¿A quién?». El aire frío me ofrecía una respuesta que no quería aceptar. De repente, las risas volvieron a sonar, y esta vez más cerca. Me encontré mirando por una ventana que no había visto antes. Allí, en el pasillo, figuras emergieron de la oscuridad.
Un rostro se giró hacia mí, sonriendo de una manera que solo podría describirse como macabra. Con cada segundo que pasaba, se sentía como si sus ojos me atravesaban, buscando algo. Desesperado, me giré hacia el anciano. ¿Qué? Quiero salir de aquí, quiero salir. No hay escape, hijo, dijo, y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. La única forma es sanarlos. Tienes el poder, pero no sabes cómo usarlo. Tienes que descubrirlo antes de que ellos te atrapen también. Sin pensar, tomé un paso atrás, pero ya era tarde. Las figuras comenzaron a acercarse, sus risas resonando con una intensidad abrumadora. Traté de mirar hacia el espejo, buscando respuestas, pero lo único que vi fue caos y sombras conviviendo en un ciclo interminable. En ese momento, un rostro conocido emergió del fondo, el rostro de un amigo que creía perdido. ¿Por qué no viniste antes? Su voz sonó como un susurro en el aire, envolviendo mis pensamientos como un lazo apretado. Siempre estarás aquí si no tomas la decisión correcta. Mi corazón se detuvo en seco. No, esto no puede ser real, grité, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Y entonces, justo cuando creí que perecería bajo el peso de sus miradas, una idea iluminó mi mente. Me alineé con el reflejo en el espejo, tenía que liberarlos. Pero, ¿cómo? Una pregunta surgió entre el caos que me rodeaba, retumbando en mi cabeza, mientras el tiempo se detenía. ¿Qué debo hacer? La sombra de un futuro incierto se cernía sobre mí. En ese instante, comprendí que debía encontrar mi voz. Pero, ¿qué pasaría si no lo lograba a tiempo? La risa resonó una vez más, y con ella la oscuridad avanzó. ¿Podría desentrañar los secretos de este hospital? Una lucha por la salvación estaba por comenzar. Capítulo 5. La revelación de las sombras. Una neblina fría se deslizó por la habitación, haciéndome temblar mientras las figuras en el pasillo se acercaban más. Sentí un impulso profundo en mi pecho, una mezcla de terror y desesperación. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. La voz del anciano resonaba en mi mente, instándome a sanar. ¿Cómo se supone que debo hacerlo?, murmuré entre dientes, aunque no esperaba respuesta. Miré nuevamente al espejo, las sombras en su interior parecían moverse más rápido. A medida que me acercaba, vi que había formas más definidas entre la oscuridad. Eran rostros, familiaridad y tristeza, atrapados en un tormento silencioso. «Ellos están aquí para que hables», dijo el anciano. Su voz era un eco de lo que parecía ser la última esperanza. «Necesitan que los escuches, tienen historias que contar». Tomé aire, y de repente, la risa que antes resonaba se convirtió en un murmullo de voces tetradimensionales, cada una clamaba por ser escuchada. Podía sentir su sufrimiento, como si se agolparan alrededor de mí, esperando que yo dijera algo. «¿Qué quieren de mí?», grité, sin poder contener la angustia. «Yo no soy un salvador». Pero en el fondo, sentía que esa era exactamente la razón por la que estaba allí. Me enfrentaba a algo más grande que yo, y cada segundo contaba. Entonces, como si encajara una pieza del rompecabezas, recordé algo que había leído. Había una forma de liberar almas atrapadas, algo sobre reconocer su dolor y darles voz. Sin pensarlo dos veces, levanté la voz y grité: «Estoy aquí, escucharé sus historias». Las sombras se detuvieron, el pasillo se quedó en silenciosa expectativa, y por un momento todo se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido concederme un respiro. Una figura frente a mí se destacó entre la oscuridad. Era un hombre joven, su rostro familiar. «Soy David», dijo con una voz quebrada, «y estoy atrapado aquí porque nunca me escucharon». «David», repetí, tratando de recordar nuestro último encuentro. Gravitaba hacia él, una conexión floreciendo en medio del caos. «Lo siento, siento que no estuve allí cuando más me necesitabas. ¿Recuerdas cómo nos compartíamos sueños?» «Sí, pero ellos se robaron mis sueños, mi vida», respondió. El dolor en su voz era palpable. «Deberías haber estado aquí para salvarme, pero ahora solo estoy en esta prisión». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Su historia me atravesó. «No lo sabía, pero David, si me cuentas qué necesitas, puedo intentar ayudarte».
De repente, las sombras empezaron a cobrar forma, cada una revelando a una persona atrapada. Sentí su miedo, su dolor resonando en el aire. Deben compartir su sufrimiento, pronuncié con voz firme. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Cada historia que escuchaba parecía darme más fuerza. Con cada confesión, la presión de las sombras se aligeraba. Encontraba palabras de aliento entre la desesperación y los gritos. Hablaba sobre esperanza, sobre el futuro, sobre la luz que todos merecían. Como si fuera un hechizo, las sombras comenzaron a disiparse. La oscuridad se retiraba y un brillo tenue nació en la habitación. Sin embargo, no todos parecían estar dispuestos a liberarse. Algunos se aferraban a su dolor, dándole más poder sobre mí. Y en ese instante me di cuenta, había algo más, algo oculto. ¿A quién había dejado atrás al compartir estas historias? El anciano estaba allí, observando todo, pero su rostro mostraba una ansiedad inusual. «Tienes que tener cuidado», gritó. Giré la cabeza justo a tiempo para ver una sombra más oscura que las demás alzarse sobre mí. El terror regresó como un latigazo. «¿Así que no todos quieren ser liberados?», murmuré, sintiendo cómo la lucha apenas comenzaba. Una nueva amenaza se cernía sobre mí. Tenía que hacer frente a las sombras que no deseaban ser salvadas. La lucha por liberar a los atrapados apenas comenzaba, y un entendimiento fresco me invadió. Este no solo era un desafío de liberar a los demás, era también una batalla por mi propia alma. Capítulo 6. Historias extrañas en el hospital. El ambiente cambió de inmediato. La sombra oscura que se alzaba frente a mí emanaba una energía palpable, casi como un grito ahogado. Comenzó a avanzar hacia mí y pude sentir un escalofrío recorrer mi columna vertebral. En aquel momento recordé lo que el anciano había dicho. Debía tener cuidado. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, la sombra se abalanzó. Me preparé para el impacto, resignado, pero en lugar de una lucha física, sentí una onda de recuerdos invadir mi mente. Imágenes del hospital donde había trabajado aparecieron como un torrente. Reconocía sus corredores, las luces parpadeantes y el sonido persistente de las máquinas. Rápidamente comprendí lo que significaba ese instante. La sombra no solo representaba el dolor de aquellos atrapados, sino también mis propios demonios. Allí estaba, enfrentándome a las memorias de noches largas, de pacientes cuya angustia había tratado de aliviar, de vidas que se fueron y que nunca dejé ir. «¡No! ¡No voy a sucumbir!», grité, tratando de recuperar el control. Pero la voz en mi interior me decía que tenía que mirar hacia adentro. Ya no podía huir del sufrimiento que había visto. Tenía que confrontarlo. Puse una mano sobre mi pecho, sintiendo cómo el latido acelerado parecía una contradicción en medio del silencio. Sé que llevas el dolor de otros, pero también sé que hay historias que necesitan ser compartidas, dije, tratando de mantenerme firme. La sombra se detuvo, indecisa. «¿Por qué deberíamos liberarnos?», preguntó, su voz resonando como un eco triste. «Nos han olvidado, están absortos en sus propias vidas, y nosotros morimos en la oscuridad. ¿Qué beneficio hallaremos al dejarlo todo atrás?». «Porque ser parte de su historia puede significar vivir de nuevo», respondí, recordando las palabras de David y de los otros. «No necesitan seguir atrapados. Los que quedan, los que aman, aún pueden recordarles». Las sombras comenzaron a fusionarse, unas con otras, formando un mar de rostros tristes. Me enfoqué en uno, una mujer cuyo cabello enmarañado ocultaba su expresión. «Háblame», le pedí, «tu historia importa». Se acercó, un brillo oscuro aún en sus ojos. Su voz temblorosa me llegó como un susurro. «Yo era enfermera», empezó. «Pasé mis días tratando de cuidar a aquellos en necesidad, pero un día no pude salvar a un niño. Algo se rompió dentro de mí, y desde entonces nunca he dejado de sentirme culpable. Pero eso fue una parte de ti, no tu totalidad. Puedes elegir qué recordar», le dije, con más convicción de la que sentía. La atmósfera se transformaba sutilmente. «Comparte el amor que le diste al niño. Él necesita sentirse recordado», insistí.
Las sombras parecían levitar, el dolor inicial comenzaba a mitigar, en especial el de la enfermera. Cuando habló de su amor por el pequeño, las formas en torno a ella comenzaron a iluminarse. Un rayo de luz atravesó el oscuro vestíbulo, iluminando los rostros que habían estado atrapados por tanto tiempo. Las sombras comenzaban a disiparse en un espectáculo de luz y color, pero aún sentía una resistencia. Un grupo al fondo permanecía oscuro. El anciano, ahora más cercano, me miraba preocupado. «No todos querrán liberarse», murmuró. Y lo sabía. Había una sombra más oscura, más retadora, que no iría tan fácilmente. Mientras la luz comenzaba a hacer su trabajo, comprendí que esta fue solo la primera batalla en lo que prometía ser una lucha larga y peligrosa. Con cada paso hacia el corazón de esta penumbra, me acercaba más a la verdad que aún no estaba lista para enfrentar. De repente, la sombra oscura lanzó un grito desgarrador, un eco aterrador. La batalla apenas comenzaba. Y aún quedaba mucha oscuridad por atravesar. Capítulo 7. La lucha en la penumbra. El aire se volvió espeso. Una mezcla de miedo y determinación se atormentaba dentro de mí. La sombra oscura no había terminado. Se reagrupó, susurrando las viejas quejas de aquellos que se negaban a liberarse. ¿De verdad crees que puedes salvarnos?, retumbó, cada sílaba infestada de desesperanza. «Voy a intentarlo», respondí, sin saber si era la valentía o la locura la que me guiaba. La luz seguía creciendo a mi alrededor, desbordándose de las sombras que elegían recordar el amor en vez del dolor. Pero en el fondo comprendía la magnitud de la lucha a la que me había enfrentado. El anciano se acercó, su rostro sombrío. «Debes tener cuidado, hijo. Esa sombra tiene más poder del que imaginas. No se trata solamente de recuerdos, también de odio y dolor que nunca se ha sanado». Miré hacia la sombra principal. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, intentando mostrar confianza. Era un intento inútil, pues la sombra se reía, una risa fría y burlona que parecía atravesar mi piel. «Quiero que sientas la verdad de lo que sufrieron. Quiero que estés atrapado como nosotros», dijo. Y en un parpadeo, la oscuridad se envolvió a mi alrededor. Los rostros perdidos comenzaron a aparecer, sus expresiones llenas de angustia. Podía escuchar sus gritos y súplicas vibrando en el aire. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente, pero recordé las historias de aquellos que se habían liberado. Las palabras de la enfermera resonaron en mi mente. Era momento de actuar, de recordar que también yo contaba con historias, no solo ellas. Cerré los ojos, buscando aquel rincón lleno de luces que había experimentado en mi propia vida. Recordé a mis pacientes, el último abrazo de aquellos que se despidieron, el amor que había recibido. Con cada recuerdo, la luz dentro de mí comenzó a crecer, empujando la oscuridad. «Ustedes no están solos», grité, sintiendo que mi voz atravesaba la sombra como un arma. «Lo que han vivido no tiene que ser lo único que sean. Hay vida después del dolor, y son esas historias las que importan». La sombra se estremeció. «¿Y crees que eso cambiará lo que somos? ¿Acaso el amor puede romper el ciclo de nuestro sufrimiento?» «Sí, puede», respondí con toda la fuerza que encontré. «Si anhelan ser recordados, entonces hablen, cuéntenme sus historias, su amor, su dolor. No dejen que el miedo los paralice más». Con las palabras fluyendo, imágenes de luz comenzaron a llenarse alrededor de mí. Los rostros tristes se miraron unos a otros, temerosos pero curiosos. No podía decir con certeza si me estaban escuchando, pero necesitaba que lo hicieran. Ese era el único camino hacia la libertad, hacia la paz. Un cambio sutil comenzó a manifestarse en la sombra. Su forma se distorsionaba, como si luchara contra la luz que yo emitía. Pero había algo más, una resistencia que era aguda y potente, un grito que parecía venir de la profundidad de su ser. La verdad era que había algo que se escondía allí, algo oscuro que temía ser visto. Cerré los ojos de nuevo, enfocándome.
Entonces, mientras luchaba por mantener el hilo de conexión con los que parecían estar listos para liberarse, sentí un cambio en el aire. Algo estaba resquebrajándose, y el sonido de la sombra, el eco terrible que había vivido, se volvía más desesperado. «No te atrevas a avanzar, pagarás por esto», resonó con fuerza, y entonces todo se oscureció repentinamente. La luz tambaleaba, y comprendí que una nueva amenaza se avecinaba. La batalla por las almas aún no había terminado. Las preguntas reverberaban como ecos en mi mente. ¿Qué oscuridad había despertado realmente? Y, lo más importante, ¿quién o qué se ocultaba entre las sombras, preparado para oponerse a la luz que intentaba brillar? Capítulo 8. Espejos de la oscuridad. El silencio se apoderó del lugar. La luz que había generado se apagó de golpe, como si una manta pesada hubiera caído sobre mí. El frío me envolvió y sentí que flotaba en la incertidumbre. A mi alrededor, la sombra crujía, sumida en su propio tormento. En ese instante, la sombra comenzó a transformarse. En lugar de desvanecerse, parecía cobrar vida, retorciéndose como serpiente agazapada. De las profundidades surgieron figuras que emergían entre susurros y lamentos. Rostros familiares y extraños, algunos conocidos y otros que nunca había visto. El anciano apareció a mi lado, su expresión una mezcla de temor y comprensión. Lo que has desatado no es solo una sombra, ellos son los recuerdos no contados, las historias que han quedado atrapadas por el miedo y la desesperanza. «No puedo dejar que esto termine así», respondí, sintiendo cómo el miedo comenzaba a hacerse más tangible. «Debo enfrentarles». Con cada palabra que decía, un brillo tenue comenzaba a regresar, como si esos recuerdos tardíos empezaran a ver mi luz. «¿Qué quieren contarme?», pregunté a las figuras que se acumulaban ante mí, temerosas y ansiosas. «Queremos ser escuchados», dijo una mujer, que parecía familiar. Me dio escalofríos al reconocerla, pero no podía recordar su nombre. Han pasado años y nuestros gritos han sido olvidados. «Estáis en un ciclo sin fin», continuó un hombre a su lado. «Nosotros solo queremos que toda la verdad salga a la luz, y tú puedes hacerlo». Me di cuenta entonces que era el momento de actuar. Tenía que abrir más mi corazón. «Entonces hablen, ustedes no están solos y nunca lo han estado, permítanme ser su voz». Sin embargo, la sombra se agachó, temblando. No le gustaba esto, su esencia parecía desintegrarse ante la posibilidad de que su poder se redujera. «No puedes arruinar lo que hemos construido», retumbó, su eco repitiéndose en mis oídos, una advertencia clara y amenazante. Una nueva ola de oscuridad se abalanzó sobre mí, y sentí que la batalla comenzaba a intensificarse. Las figuras empezaron a desaparecer en el aire, como si repentinamente sucumbieran al miedo. «No, no se vayan», grité, extendiendo mis manos, ansioso por recuperar la conexión. «Si no tenemos el valor de contar nuestra verdad, seguiremos atrapados», dijo la mujer nuevamente, su voz ahora más fuerte. «La luz está dentro de ti, déjala salir». Sin pensarlo dos veces, respiré hondo y empecé a contar mi propia historia. Hablé de los momentos que más me habían impactado en el hospital, cada paciente, cada despedida, esos momentos que solía ignorar entre las rutinas diarias. Sentí un susurro de calidez que comenzaba a tomar fuerza, iluminando la sala cortante donde estaba. A medida que hablaba, la sombra se retorcía más agresivamente, pero podía sentir que poco a poco la luz ganaba terreno. Las historias de aquellos a mi alrededor comenzaban a fluir, y las figuras se iban acercando, fusionando sus recuerdos con los míos. Ellos eran el eco de mis experiencias, y yo del de ellos. Pero estaba claro que aún había parte de la oscuridad que no se rendiría tan fácilmente. En un momento de desesperación, la sombra lanzó un grito desgarrador. «¡Nunca escaparás de mí!», resonó a través del corredor que me rodeaba, y en la penumbra vi una forma distinta, como un guardián oscuro tomando forma detrás de la sombra principal. «¿Qué es eso?», pregunté, una mezcla de pavor y curiosidad llenándome.
Sabía que lo que se aproximaba era una nueva amenaza, diferente y más siniestra que lo que ya había enfrentado. La lucha por la verdad y la liberación apenas había comenzado, y los ejes del miedo aún se movían en mi contra. Mi pulso se aceleró, y más preguntas comenzaron a surgir. ¿Era esta la oscuridad que había despertado? ¿O había algo más profundo, dispuesta a interferir en mi búsqueda de luz? La incertidumbre se cernía sobre mí mientras me preparaba para el siguiente paso, en un viaje que solo podía llevarme hacia el corazón de esas sombras. Capítulo 9. La sombra del guardián. El aire se volvió irrespirable al ver cómo la figura oscura se acercaba. Era más que una simple sombra, parecía estar hecha de pesadillas, y su presencia me congeló por un momento. ¿Qué era eso? Casi podía sentir cómo se nutría del miedo. No había mucho tiempo. Debo actuar, pensé, aunque mi mente luchaba por entender lo que tenía delante. Soy más que miedo, soy luz, repetí en mi interior como un mantra. Las historias a mi alrededor comenzaron a resonar en un murmullo casi armónico. Las figuras cercanas parecían asimilar mi energía, deteniéndose y observando con expectación. La sombra giró su mirada hacia mí. Sus ojos, dos abismos oscuros, parecían penetrar en mi alma. No puedes salvar a todos, dijo, su voz un eco grave. Eres solo un hombre, y tus historias son débiles, irrelevantes. Me detuve un momento intentando capturar algún hilo de valor. No creo que lo sean. Cada historia cuenta, ustedes lo saben, respondí, sintiendo que la calidez que había comenzado a brillar en mi interior se convirtió en una determinación firme. Cada vida que tocamos merece ser recordada. Las figuras comenzaron a resonar en un murmullo casi armónico. Las figuras cercanas parecían asimilar mi energía, deteniéndose y observando con expectación. La sombra giró su mirada hacia mí. Sus ojos, dos abismos oscuros, parecían penetrar en mi alma. No puedes salvar a todos, dijo, su voz un eco grave. Eres solo un hombre, y tus historias son débiles, irrelevantes. Me detuve un momento, intentando capturar algún hilo de valor. No creo que lo sean. Cada historia cuenta, ustedes lo saben, respondí, sintiendo que la calidez que había comenzado a brillar en mi interior se convirtió en una determinación firme. Cada vida que tocamos merece ser recordada. Las figuras comenzaron a moverse, rodeándome en un círculo protector. La mujer que había hablado antes dio un paso adelante. No estamos aquí solo por ti. Nuestras historias están ligadas y juntas son más fuertes. Esta sombra se alimenta de la división y el aislamiento. Si nos unimos en verdad, podremos enfrentarlo. Al escucharla, comprendí que la clave no era solo mi propia historia, sino la unión de todos sus relatos. La luz cobraba fuerza y llenaba el aire a mi alrededor. Cuenten sus verdades, insté, mientras el guardián oscuro se retorcía, disgustado por la creciente intensidad de nuestra unión. Uno a uno, las figuras comenzaron a compartir sus historias. Algunos comenzaron a hablar de pérdidas dolorosas, otros de luchas cotidianas. Las palabras fluyeron como un torrente, enriqueciendo el ambiente con tonos de esperanza y desesperación, amor y dolor. Noté que las sombras de esas historias se entrelazaban, formando un nuevo tejido. A medida que hablaban, sentí cómo la oscuridad temblaba. La presencia del guardián se hacía más agitada, su forma cambiando, casi como si se encogiera por la luz que aquí se estaba formando. «Esto no terminará bien para ti», susurró la sombra. «Las verdades son armas afiladas, y lo que desveles podría acabar con lo que tú y ellos son». «Entonces enfrentaré lo que venga», respondí con firmeza, «pero no estaré solo». Estuve solo durante demasiado tiempo, y eso ha acabado. La figura oscura lanzó un grito ensordecedor, resonando como el eco de mi propia desesperación. Pero el guardián ya no era solo un espectro de mis miedos, ahora era el símbolo de lo que debía trascender. Juntos, todos los relatos comenzaron a formar una luz blanca que se expandía, llenando cada rincón de aquel espacio sombrío. Sentí que era momento de dar el siguiente paso. Con un intento de luz, alcé mis manos y canalicé las historias compartidas.
Este es nuestro momento. No podemos permitirnos las sombras. Estamos aquí, estamos vivos. Dejemos que escuchen nuestras voces. A medida que los ecos llenaban el aire, la sombra del guardián se desvaneció lentamente, envolviendo el lugar en una tenue luminosidad. Pero no todo había terminado. En la distancia vi que se formaba otra presencia. Esta emanaba una energía aún más amenazante. Esto apenas es el comienzo. Su voz resonó a través de las sombras. La oscuridad de la nueva figura se estremecía ante mi percepción. Aún no podía ver su forma completa, pero cada instante que pasaba crecía la urgencia de descubrir quién era y qué quería. Con los ecos de las historias resonando en mi interior, supe que debía enfrentar no solo a esta nueva amenaza, sino también cualquier sombra que amenazara con engullir las verdades que habíamos compartido. Nadie volvería a ser olvidado, ni yo. Una batalla se perfilaba en el horizonte y ya estaba preparado para dar el siguiente paso en esta lucha para liberar no solo a los demás, sino también a mí mismo. Capítulo final. El eco de los olvidados. La sombra que se extendía frente a mí era un abismo profundo, un recordatorio de las almas que habían sufrido en silencio. A medida que susurraba, una voz resonaba desde las profundidades. Sabes que no puedes ganar. Cada historia que has liberado traerá consecuencias. ¿Estás listo para lo que viene? El aire se tensó a mi alrededor. El eco de las voces que había reunido ahora resonaban como un canto de batalla. Las figuras a mi lado, fortalecidas por sus relatos, estaban listas para enfrentar esta nueva amenaza. «¡No tenemos miedo!», exclamé, dejando que la mezcla de valor y nervios se transformara en acción. «¿No tienen miedo?», la sombra rió, y el sonido se retorció como un latido oscuro, envolviendo el espacio. «Entonces enfrentémoslo. Uno a uno, sus verdades se desvanecerán. ¿Ustedes creen que la unión puede liberar? Sin embargo, estoy aquí para recordarles lo que realmente son. Sombras perdidas en el eco de sus propios miedos». Pero en ese momento, mientras el clima se agriaba, recordar todo lo que había pasado comenzó a darme fuerza. Sentí que la luz dentro de mí, alimentada por las historias compartidas, crecía con cada latido, con cada respiro. «No estamos solos, la verdad es nuestra fuerza». Cuando dije eso, las figuras comenzaron a brillar con luz propia. Al elevar sus voces en un canto de reafirmación, el ambiente se iluminó y fisuras en la oscuridad comenzaron a aparecer. Sentí que la sombra del guardián se tambaleaba, como si realmente comenzara a temer lo que habíamos creado juntos. «¿Ven? Están reaccionando a su luz», añadió el anciano, solidificando su presencia a mi lado. «Pero esto también es un juego inesperado. Debes estar atento, porque no todo se revelará claramente». Con su advertencia resonando en mi memoria, me centré en el guardián. La sombra parecía retorcerse, buscando formas de desvanecerse, pero en vez de huir, decidí avanzar. «Cuéntame tu historia», le pedí, sintiendo que había algo profundamente atado a su existencia. La sombra se detuvo, sus ojos vacíos reflejaban una tormenta de emociones. «¿Qué hay que contar? Soy la oscuridad que se alimenta de lo que ustedes no quieren ver. Desde el nacimiento de esos relatos de dolor he existido para recordarlos. Ustedes me crearon». «Pero tú no eres nuestro destino», respondí. «Eres un eco del pasado, y hay poder en reconocerlo. Puede ser parte de nuestra redención». La sombra titubeó, y en ese instante lo vi claramente. Era un recuerdo vivo, un reflejo de todo el sufrimiento. «No quiero ser parte de su luz, porque significa dejar atrás lo que soy. La carga que llevo es demasiado pesada». Los ecos de las almas reunidas resonaban, llenando el aire con una sinfonía de historias. «Es tiempo de sanar», grité, y esos ecos se concentraron en mí. Las historias que cuentan no definen tu final, sino la posibilidad del perdón.
La sombra disminuyó su forma, algo en mí se iluminó. No seguiré siendo su guardián, su voz se convirtió en un susurro quebrado, porque ya no puedo ignorar la luz, pero sé que enfrentar este cambio será eterno. Puedes liberar a los demás, pero nunca me iré del todo. Siempre habrá algo de mí en ti. Una oleada de energía atravesó el espacio, y con cada palabra sentí que el presente y el pasado se entrelazaban. La luz creció, las figuras empezaron a liberarse, mientras el oscuro guardián retrocedía, desvaneciendo siluetas que alguna vez habían estado atrapadas en la penumbra de mi mente. Cuando la atmósfera brilló, todo se sintió como un eco envolvente. Las almas comenzaron a dispersarse, pero una certeza se mantuvo. Mi lucha no había terminado. A medida que las luces se apagaban lentamente, una pregunta persiste en mi mente. ¿Realmente estaba libre? ¿O había fabricado solo ilusiones de un final feliz en un ciclo interminable de luz y sombra? Al final, mientras respiraba la calma luego de la tormenta, comprendí que, aunque la batalla había sido ganada, la lucha por entender lo que significaba vivir con las sombras continuaría. Cada eco y cada historia revelarían nuevas capas de vida por descubrir. Muchos secretos permanecerían sin respuesta, y los susurros en la oscuridad me acompañarían mientras navegara por el nuevo camino forjado. Me alejé de aquel lugar, con cada paso resonando en lo que había sido, pero ahora adentrándome en un futuro incierto. Aprendí que algunos misterios nunca se resuelven del todo, pero quizás no sea necesario. Quizás el significado está en buscar y escuchar, en seguir preguntando. Algunas sombras siempre permanecerán a nuestro lado, recordándonos que somos más que nuestra historia, siempre avanzando hacia lo desconocido.